En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la palabra viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, a Andrónico, a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. A Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Prétobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos, a Filólogo, a Julia, a Nereo, su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hasta ahí dejamos la lectura, queridos hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. En tus manos nos encomendamos. Precioso Espíritu Santo, guíanos, Señor. Háblanos para gloria de tu nombre, oh Dios, en Cristo Jesús. Digan amén, hermanos. Gloria a Dios. Hemos leído, queridos hermanos, una porción de la Biblia bastante interesante, aunque de alguna manera pareciera ser una lectura bastante común, bastante sencilla, que está solamente relacionada con aspectos puramente sociales, en el sentido de saludar a fulano, saluden a mengano, saludos a sutano, y que solamente se refiere en una forma a ese aspecto puramente social. Sin embargo, hay aquí algo interesante que llama la atención y que está relacionado, como hemos tal vez estudiado en otras épocas, en otros momentos, cómo la iglesia en realidad tenía una unidad de amor, de afecto, que parecía ser de interés mutuo la vida de cada uno de los participantes en la obra. Y esto podría ser en alguna medida una de las claves de este capítulo. El interés mutuo, el interés que el apóstol tenía o mostraba por cada uno de los participantes de la iglesia, específicamente en Roma. Sin embargo, hemos estudiado, hemos señalado en otras oportunidades este aspecto de amor que ha de ser el fundamento de nuestra comunión, de nuestra congregación. Debe de ser el fundamento de amor y debe de ser el fundamento de interés el uno por el otro, y que como resultado
En alguna oportunidad estuvimos asegurando que Satanás sería sometido bajo la planta de nuestros pies, según el verso 20, sería sometido a causa de una perfecta relación de amor. Es decir, que la relación de amor es esencial para que Satanás se someta bajo la planta de nuestro pie. Donde no hay amor, Satanás hace lo que quiere, pero donde hay una relación de amor, las cosas son diferentes. Dicen gloria a Dios, hermanos. Sin embargo, ese no es el tema de esta mañana. Ese solamente es gratis, esa añadidura, esa es la introducción para que ustedes tengan otro pensamiento más en relación a la verdad de este capítulo. Este capítulo más bien, hermano, de una manera muy breve, también sugiere y señala algo que debe de ser propio de la vida de la iglesia, o sea, las características del pueblo de Dios. Este capítulo de alguna manera entresaca o deja ver algunas de las características de una iglesia viva, de una iglesia latente. Y eso es lo que queremos de una manera sencilla notar esta mañana, las características de una iglesia o de la iglesia del Señor, o de la iglesia viva, de la iglesia participante, de la iglesia militante. Las características, eso sería mejor, de una iglesia o de la iglesia militante, de la iglesia militante. Eso vamos a meditar esta mañana, algunas características de la iglesia militante. Gloria a Dios. ¿Ustedes están militando en la iglesia del Señor? Bueno, tal vez, bueno, estamos involucrados. Bueno, cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice: sé como un soldado fiel. Es decir, que nosotros militamos en la obra del Señor. Somos soldados de Jesucristo. Digan gloria a Dios, pues levanten la manita siquiera, hombre. Son soldados entonces, pues. Digamos. Sin embargo, vamos a ver aquí, a la luz de esta escritura, algo que está relacionado con ese ejército, con esa iglesia militante, que debe de ser también en la vida de hoy una característica, o reunir las características que aquí se mencionan. La iglesia de hoy no ha sido una iglesia que en algún sentido podría decirse que reúne las características de la iglesia que se describe en el libro de los Hechos inicialmente y luego en las epístolas. Parece que la iglesia de hoy sufrimos de algún tipo de dolencia o de algún tipo de ¿cómo dijera?, de levadura que ha impactado la vida nuestra y nos ha llevado a un nivel, a una condición en la cual pareciéramos nosotros no tener mucho parecido con la iglesia del principio, con esa gente que, hermanos, fue pionera de la verdad divina, al grado que, si alguna vez leen ustedes la epístola a los Hebreos, en los capítulos 12, 13, es cuando se habla ahí también de la iglesia militante, pero de una iglesia que había sufrido, había perdido sus bienes, le habían robado, y sin embargo había enfrentado con valentía también los valores de la fe. O cuando el apóstol también escribe en esta epístola a los romanos y nos señala cómo la iglesia debía de tener o tenía características que nosotros debemos de imitar por un lado, o como también la escritura misma en San Judas nos habla, la epístola de Judas, cuando también dice que la iglesia debe de contender efectivamente o eficazmente por la fe que una vez le ha sido dada. Es decir, que todos los apóstoles, incluyendo a Pedro, también como Pablo y como el mismo Judas o cualquiera de los hombres de Dios del pasado, siempre notaron características similares, y aún en el Antiguo Testamento notaron características de este tipo que hoy se mencionan en este capítulo como características combativas, de guerreros, de laboriosos, de trabajadores, de entregados, de decididos,
de dejar hasta la vida si fuera necesario. Y esa clase de hombres fueron los que fueron el fundamento de la iglesia. Y aunque con el tiempo se haya leudado, y aunque con el tiempo haya habido alguna infiltración de pensamientos o de situaciones que vinieron a golpear la iglesia está llamada a, hermanos, a retomar las características de aquella iglesia que pudo establecer la verdad divina en esta tierra. Ahora, aquí en este capítulo, fácilmente se puede descubrir el carácter de la iglesia como una iglesia, hermanos, viva, como una iglesia combativa, como una iglesia entregada. Sencillamente el verso número 1 dice: os recomiendo a Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Eso es lo primero. Aquí se habla sencillamente, Pablo hablando en esa relación de amor, Pablo está hablando de una persona que es una persona diaconisa. Cuando hablamos de diaconisa, según el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice que tenían buen testimonio. O sea que la iglesia al principio tenía buen testimonio, y aparte de eso era llena del Espíritu Santo, y aparte de eso era llena de sabiduría. Para ser diaconisa tenía que reunir las condiciones que se pedían en el capítulo número 6 del libro de los Hechos. Aquí se muestra en este sencillo versículo que la iglesia tenía, o estas personas que militaban dentro de la obra de Dios, tenían características realmente especiales. Eran laboriosas, estaban involucradas en el trabajo, y además de estar involucradas en el trabajo, reunían las condiciones necesarias para poder servir al Señor. Capítulo 16, verso 2, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Cuando yo leí este versículo que dice no solamente que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, yo quisiera que ustedes pensaran un momento en qué consiste eso de digno de los santos. ¿Qué creen ustedes que es eso? Digno de los santos. ¿Qué es digno de los santos? ¿Amor? Sí, pero eso amor, ustedes saben, es demasiado amplio. ¿Honor? ¿Honor? La Biblia dice aquí que le recibáis como es digno. Para ustedes, ¿qué es digno cuando uno recibe a una persona? Depende del cargo que él tenga, depende de la misma dignidad, de la misma honra, de la misma posición que tenga. Así es como debe de ser tratada la iglesia. Ahora, noten ustedes que la iglesia, y rápidamente, es exhortada o se le sugiere que aquella mujer la reciban como es digno, y luego dice en el Señor. Eso quiere decir que la vida de cada creyente, hermanos, era considerada por el apóstol como una vida excepcional, como una vida especial, y que ninguno podía ser menospreciado ante los ojos de los demás. Esto es interesante, porque lo primero, Febe dice diaconisa, con las tres características del capítulo 6. Era una iglesia que sus servidores estaban totalmente, hermano, dentro del marco señalado. Aparte de eso, era una persona que estaba involucrada en el diaconado. En segundo lugar, la iglesia misma es llamada en este sentido a que viva dentro del nivel de honra que cada creyente tiene. Es decir, que cada persona tiene dentro de la iglesia un valor maravilloso ante los ojos de Dios, y deberá tener un valor extraordinario para la vida nuestra también como creyentes. Luego dice, no solo que la recibáis como es digno, sino que dice que la ayudéis en cualquier cosa en que ella necesite. En realidad,
las características de esta iglesia, que se le pide ahora que ayude en cualquier cosa. A la mujer aquella, Febe, pareciera estar bastante distante de nosotros en cuanto a nuestra práctica cristiana. Las características de esta iglesia militante: es una iglesia desde el principio involucrada en el trabajo. En segundo lugar, exhortada o animada para que dé dignidad o reconozca el grado de dignidad y de honra de cada miembro de la iglesia. En tercer lugar, no hay limitación para atender, servir o dar a nuestro hermano. Cuando se trata de dar, nosotros hasta tenemos problemas para dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Nosotros tenemos problemas para ello. Nosotros no queremos dar. Pero cuando se trata, es decir, que eso se trata de Dios y usted. Pero cuando se trata inclusive de dar al hermano, dice cualquier cosa que ella necesite. Es decir que hermano, las características de aquella iglesia, era una iglesia que en realidad era total y absolutamente dadivosa. Una iglesia que tenía en honra a cada miembro. Y aparte de tenerlo en honra, también velaba por ellos. Velaba por ellos para darles absolutamente todo lo que fuera necesario. Solo una pregunta aquí en estos tres detalles que hemos señalado. ¿Ustedes creen que la iglesia del Señor actualmente es así? ¿Es así la iglesia? ¿Es así? Involucrada en el trabajo, honrando a sus miembros y atendiéndolos materialmente en todo lo que ellos necesitan. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Nosotros venimos aquí como religiosos solamente. Nosotros tenemos que llegar a un nivel en el cual seamos una iglesia verdaderamente militante para la gloria de Dios. No que nos alistamos en el ejército por el uniforme, o que nos alistamos en el ejército solo para parecer guerreros de Dios. La iglesia, por eso es que la iglesia no llega a ninguna parte, ni aquí, ni en ninguna parte, porque todo es superficial. Todo es superficial. La laboriosidad, hermanos, la honra mutua, y luego la atención y el amor hacia nuestro hermano pareciera no existir. La iglesia del Señor no puede seguir siendo la fachada que tiene, ni puede seguir siendo solamente alguien que se congrega y sencillamente vive así. Debemos de llegar a mantener, a tener las características que se relacionan con nuestra naturaleza, que es una naturaleza espiritual y una naturaleza engendrada por Dios en nuestra vida. Si quieren se quedan callados, y si quieren dicen gloria a Dios. Pero ya pueden pasar al frente, hermanos, a arrepentirse de su vida cristiana que tienen. No esperen al final del mensaje. Ya con estos 3 tiros, 3 goles seguros. Pa, gol, fuera, venga para acá. Porque la iglesia pareciera no ser esa clase de gente. Voy a seguir leyendo rápido porque ya es tarde. Pero dice aquí: denle lo que necesita, dice verso 2, porque ella ha ayudado mucho, y a mí mismo. Es decir que era una gente, hermanos, laboriosa, que honra a Dios y honra a los hermanos, se preocupa por el amor fraternal, de proveer. Y luego la característica misma de Febe era que ella era una mujer que ayudaba. Y Pablo dice: a mí mismo me ha ayudado. La vida cristiana no es venirse a sentar el domingo a las 9. La vida cristiana no es un asunto de apariencia. La vida cristiana es un asunto de práctica. Es un asunto de identidad práctica. Es un asunto de identidad práctica, en que somos lo que somos por naturaleza espiritual,
pero no porque es una carga sobre nuestra vida, sino porque en realidad es parte de nosotros, lo que ahora nosotros somos llamados a hacer. Es posible que nuestra vida se haya adormecido, leudado, y que por esa razón no tengamos específicamente las características que tuvo la iglesia del principio. Pero al leer esta escritura somos llamados a despertar en nosotros todas esas características. Capítulo número 16, verso 3. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis ¿qué dice? Mis colaboradores. Es decir que ahí, en toda esta tremenda lista, aquí no hay ni un haragán, ni un flojo, ni un mediocre, ni un aguado. Aquí solo hay gente trabajadora, entregada, ayudando, honrando, sirviendo, trabajando, colaborando. Queridos hermanos, en realidad nosotros pareciéramos que llegamos a un nivel de identidad cristiana en donde pareciera no haber una verdadera identidad con lo que era la vida cristiana. Ya les he dicho en alguna oportunidad que cuando los hijos de Israel estuvieron allá en la esclavitud de Egipto y habían pasado 100 años o 200 años que estaban esclavos, ¿ustedes saben qué pasó ahí? ¿Saben qué pasó? Que los que nacían a los 200 años de estar esclavos, para ellos era normal ser esclavo. Porque ellos nacían en medio de la esclavitud. Y los niños que nacían, para ellos era normal porque su papá era esclavo, su mamá era esclavo, su abuelo era esclavo, su tatarabuelo era esclavo. En 200 años todo el mundo era esclavo y para ellos era normal. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos involucramos en la iglesia, ha sucedido más o menos lo mismo. Porque nosotros venimos y tenemos una imagen de la iglesia del Señor, de gente haragana, de gente mediocre, de gente irresponsable, de gente que no hace nada, de gente que no ama, de gente que no se involucra, de gente que no está activa. Entonces nosotros creemos que ser cristiano es venir a sentarse y sencillamente pasar el rato sin pensar que nuestra verdadera identidad con la iglesia y con el Señor es una identidad de laboriosidad, de entrega, de afecto, de amor, de entrega, de fe y todos los valores positivos que la Biblia registra de la iglesia del principio. La Biblia señala más aquí, y voy a terminar ya porque el pensamiento está muy feo para muchos. Pero dice: saluda a Priscila y Aquila, verso 3, mis colaboradores en Cristo. Y oigan verso 4, ¿cómo inicia? ¿Qué dice? Expusieron sus vidas. ¿Por qué? Expusieron sus vidas por mí. Queridos hermanos, ¿será que en la iglesia el Señor va a llegar tan bajo que ya no sientan nada? Que ya no sienta el ardiente anhelo de poner la vida por su hermano, o poner la vida por los siervos de Dios, de ser un hombre totalmente fiel, de ser una persona que lo dé todo, de exponer la vida por la obra. Recuerdo, y ustedes recordarán tal vez el libro de Ageo. Pero el libro de Ageo, uno de los profetas, dice la Biblia que en los días que Ageo profetizaba, eran los días cuando, dice la Biblia, que la casa de Dios había sido quemada, había sido destruida por aquellos invasores del tiempo pasado, los babilónicos. Y dice la Biblia que Ageo escribe llamando al pueblo de Dios para que en lugar de estar pensando tanto en ellos, en sus casas, en sus negocios, en su trabajo, en su vida privada,
pensaran por unos momentos en la casa de Dios. Y el mismo profeta le dice dos cosas. Primero le dice que la casa de ellos está bien bonita y la casa de Dios está destruida, primero. Y segundo le dice, por eso les va mal en la vida, porque han abandonado a Dios. Es decir que aquellos días son días similares, en donde también en lugar de ver a gente preocupada por la obra, gente que está, hermano, dando la vida por la obra. Uno dice, vengan a las 7, hermanos, a las 9 van apareciendo, y con aquel pasito que da miedo, parece que no tienen la vida de Dios adentro de ellos. Hay iglesias, para los que no lo saben, que cuando citan a las 7 y el que no llega a las 7 no sirve más por un mes. Cuando llega a las 7 en punto, y si no están, no vuelve a servir en un mes. Y si quiere, bueno, y si no, que se busque otro chance. Parece que la iglesia necesita, como hermanos, sacudirse para entender que su vida es una vida de laboriosidad, de entrega, de sacrificio. Nosotros no nacimos para ser Miss El Salvador o Miss Universo. No nacimos para ser, hermano, gente de adornos bella. Nacimos para trabajar para el reino de Dios en esta tierra. Nacimos para ser guerreros de Dios, arrebatar las almas del infierno y establecer la vida de Dios y el reino de Dios en este mundo. Sin embargo, parece que la iglesia tiene más identidad con esclavitud, con el mundo, con el sistema, con sus valores temporales que el mundo tiene, en lugar de tener más identidad con lo que es el carácter de la iglesia del principio. Dice la Biblia que expusieron su vida por mí. El día que nosotros lleguemos a exponer la vida nuestra por un hermano, ese día ya vamos pareciendo cristianos. El día que nosotros digamos, yo voy a dar mi vida por el pastor, ese día usted ya es cristiano, hermano. El día que usted diga, voy a darle todo lo que necesita a esta hermana, ese día el amor de Dios se ha perfeccionado en su corazón. Porque si damos, a veces nosotros damos, porque a veces damos, es verdad, hasta los hijos del diablo dan también. Pero a veces damos y usted cómo está, arruinado, fregado, destruido, sí, pues tome por lo menos algo le voy a dar. Mejor no le den nada, hermano. No sea tan sinvergüenza de un apoyo que no sirve para nada. La Biblia dice, expusieron su vida por mí. Eso quiere decir que se pusieron enfrente de la bala, del balazo. Estaba Pablo ahí y ellos se pusieron enfrente, que nos caiga a nosotros. Es lo mismo que hizo Cristo. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Dice la Biblia, saludad también, dice, saludad también a la iglesia de su casa, verso 5. Es decir, que tenían un grupo familiar ellos también. Estos estaban exponiendo su vida. Eran hombres colaboradores de Dios. Tenían un grupo en su casa. La otra era diaconisa. La otra, y la gente era llamada a una identidad de honra y dignidad. Aparte de, hermano, un afecto entrañable a vivir esa realidad. Hermanos, ha llegado el momento cuando nosotros nos presentaremos delante del Señor. Y ustedes han leído la escritura donde dice que llegó ese día cuando todos los hombres se presentaron delante de Dios y le dijeron al Señor, 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 hicimos aquí, hicimos allá. Y el Señor dirá, no os conozco. Porque el nivel de identidad con Dios debe de ser más real, más profundo. Debe de ser un nivel de identidad verdadero y no una suplantación o una apariencia de lo que realmente nosotros no somos. Queridos hermanos, dice aquí la Biblia, verso 5, aparte de tener el grupo en su casa también, dice saludar a Epeneto, el primer fruto de Acaya en Cristo.
Luego verso 6 dice, a María, la cual, ¿qué dice verso 6? A María, la cual, ¿qué dice? ¿A qué? Ha trabajado mucho. ¿Qué equipazo ese? ¿Qué equipazo? Al que Pablo está escribiendo, el hermano. Si uno le escribiera hoy a sus amigos y hermanos de la iglesia, decía, ¿qué tal, hermano? Salúdenme a la Juana, pregúntenle cómo le va el negocio. Al hermano fulano, pregúntenle cómo va, si ha ganado bastante este mes. El fulano, esa sería nuestra carta, hermano. No, que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Cuántas almas ha ganado, hermano? ¿Cuántas almas ha ganado esta semana? ¿A cuántos trajo esta mañana para celebrar la gloria de Dios? Pareciera que nosotros no tenemos el nivel de identidad. Nosotros debíamos de pararnos frente a un espejo. Ya saben cuál es el verdadero espejo, ¿no? La palabra de Dios. Y hoy nos estamos parando frente al espejo. En Romanos 16. Ahí parados frente al espejo. Y uno se da cuenta que el nivel de identidad es tan pobre. Y quién sabe si uno es. Es como esos que andan un DUI todo viejo, que ya no se ve bien la cara. Ya no se los aceptan en ninguna parte. Por eso volvieron a ser DUI. Para que se viera realmente si tenía identidad o era falso. Usted debía de pararse aquí frente a la Biblia. Y ya que vino esta mañana, véase aquí cómo se ve la cara. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? No se parece nada. Usted ha dado su vida por la iglesia. Ha dado su vida por la obra. Está dando su vida por la obra. Ha dado su vida por su líder. Ha dado su vida por su pastor. Da la vida usted por su hermano. Es usted un trabajador. Trabaja mucho en la obra. Es fiel, lleno del Espíritu. Es amoroso. ¿Quién sabe cómo vamos a salir esta mañana? Váyanse aquí de una vez, salgan todos, se van al Duicentro a ver quién son ustedes. Para ver si son quien dicen que son. Porque quién sabe, quizás dicen que son, pero no son. La Biblia dice acá, más y ahora termino para que se vayan felices esta mañana. Verso 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis compañeros de prisión, dice. Aleluya. Gloria a Dios. Compañeros de prisión. ¿Por qué es que Pablo estaba preso, hermanos? ¿Por qué es que Pablo estaba preso? Por el testimonio de Cristo. Llevar la palabra. Eso significa que los compañeros de prisión de Pablo eran igual que Pablo. Ellos andaban llevando la palabra. Llevando la palabra. Compañeros de prisión. Hombres de la misma manera que Priscila, que Aquila, que Febe. Hermanos, ahora hombres identificados plenamente en lo que respecta al trabajo de la obra del Señor, compañeros de prisiones, insignes, dice la antigua versión, la del 60 dice insignes, no dice como aquí dice estimados entre los apóstoles. Me gusta más la palabra insigne, porque es como una bandera, como una señal. Es una señal, como algo de valor en medio de las personas. Sí, es apreciado, pero es algo que sobresale. Y eso es lo que sobresalía en la iglesia. Los hombres que guerreaban, que trabajaban, que se entregaban, que luchaban. ¿Quiénes se distinguen hoy dentro de la iglesia del Señor? Dígame quién. ¿Quiénes son insignes aquí? Dígame quién. ¿Quiénes son los insignes? ¿Quiénes son los insignes? ¿Quiénes son los hombres de estima dentro de la iglesia del Señor estos días? ¿Quiénes son? Los que trabajan, los que velan, los que se entregan, los que predican, los que exponen su vida por el evangelio. Hoy hemos llegado a niveles donde ya ni nos conocemos a nosotros mismos y donde ya no conocemos a nuestros hermanos, ya no sabemos quiénes son nuestros compañeros de milicia, ya nosotros no sabemos quién es el que batalla y el que clama, el que gime, el que se mantiene en el mismo nivel. Si nosotros tratáramos de ser un equipo de la iglesia local
igual al equipo este que Pablo menciona, Febe, después de Febe, Priscila, Aquila, Epeneto, María, que ha trabajado mucho, Andrónico, a Junias. Nosotros para buscar unos 5 hombres que de verdad estén trabajando y luchando y buscando. No podríamos escribir una epístola, porque más bien tendríamos que lamentarnos de la falta de involucración y de identidad plena con la verdad del Dios y con la verdad de la iglesia militante, la iglesia verdadera, la iglesia que camina. Dice la Biblia más: saludad, dice, a Trifena y Trifosa, verso 12, las cuales trabajan en el Señor. Verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Oigan, esto es bello. Dice, y a su madre. Dice, verso 13, dice, y a su madre y mía. Ah, Rufo era hermano de Pablo. No eran. Lo que pasa es que el nivel de identidad y de amor y de afecto había llegado a ese nivel. Nosotros como creyentes, nosotros realmente no nos podemos abrazar aquí con todos, salir así como hermanos, como amigos. Nosotros somos bastante extraños. Nosotros somos como esos animalitos, ya les he dicho en otra oportunidad. Lo del animal, quítenselo, eso no. Solo la característica que tiene aquel montón de espinas. Ahí viene el hermano, dice, y se ven unos más gordos y otros más flacos. Pero eso solo la diferencia, ¿saben cuál es? ¿Sabe cuál es la diferencia? Solo que uno tiene más espinas que otro. No se pueden tocar los hermanos. No se pueden tocar. Ellos asisten a la misma cueva. Pero son llenos de espinas que no se pueden tocar. Jamás va a llegar un hermano a decir su madre, que también es la mía. Jamás va a llegar a decir tu padre, que es mi padre, yo lo considero mi padre también. Tu hermano, que es mi hermano. Es difícil, pero debe de llegar el día cuando nosotros verdaderamente lleguemos a ese nivel. Y miren, hermanos, les voy a decir algo. Tal vez no podemos por causa de las multitudes que hoy vienen a las iglesias, pero podemos a nivel quizás menor. Y por eso es que trabajamos en grupos familiares, en las casas, para ir mostrando ese nivel de amor, de afecto y de identidad con los hermanos. La Biblia señala aquí, no solamente verso 13, sino que también dice la Biblia, saludaos, y aquí termino, los unos a los otros con un beso santo. Ahí se ya topó el macho. Aquí se acabó todo, hermano. Porque que me pidan a mí que bese a este si ni sé quién es. Es decir, que pareciera que el nivel de identidad socialmente se da uno un beso, así más o menos, y lo tira al aire. Hola. Pero en realidad, la vida del creyente. Aquí hay un diácono que ahorita no está aquí, pero ese anda besando a todo el mundo. Hasta yo me siento raro cuando ahí viene el hermano y me agarra, ¡pau!, me da un besazo. Y uno dice, este es raro. No, el raro soy yo. ¿Cuántos de ustedes me han besado alguna vez? No, yo no soy de esa clase, hermanito. Yo no soy de esos. Que no es ese asunto de ser del otro equipo. Es asunto de vivir un nivel de amor
extraordinario, que ya nosotros somos una familia. Les voy a decir, y yo hasta el día de hoy, beso a mis hermanos de la carne, a mi papá, a todo el mundo. Es normal para nosotros. Hola, papi. Hola, hola, a todo el mundo. Y en la iglesia, ese nivel pareciera no lograrse, porque nosotros somos muy llenos de espinas, muy llenos de una serie de situaciones que nos han llegado lejos del nivel de identidad. Ahora voy a terminar con esto. Nuestro nivel de identidad es básico. Es básico. Es básico. Porque, hermanos, ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Por eso, perdonen lo que les voy a decir, pero yo no creo que en donde se dejó este nivel de identidad se llame iglesia de avivamiento, iglesia de restauración, iglesia de no sé qué. Yo no creo. Porque si se dejó el nivel de identidad con Dios, el servicio a Dios y la identidad con el prójimo, eso no vale nada. Que solo se sirven de los hermanos, que solo buscan en lo que el hermano tiene. Y aunque se enseñe lo que se enseñe y se viva lo que se viva, ¿está obligado Dios a bendecir? No. El nivel de identidad es necesario para hacer descender la gloria de Dios sobre nuestra vida. Queridos hermanos, ha llegado el momento, y ahora es cuando tenemos que llegar a un mayor nivel de identidad. Porque si nosotros no llegamos a ese nivel, no veremos la gloria de Dios. Nos faltará la credencial que nos autorice el pase o el paso a niveles de bendición y de gloria. Porque nosotros hemos perdido la laboriosidad, hemos perdido el amor, hemos perdido el sacrificio, hemos perdido, hermanos, nuestra entrega, nuestra identidad en todo lugar, la hemos perdido. Y es el momento para una recuperación. ¿Y saben por qué les digo? Porque nosotros estamos esperando que Cristo venga en estos días. Y no vaya a ser que llamándonos nosotros cristianos, cuando querramos alzar vuelo, veamos que no teníamos las condiciones para poder volar hacia la presencia del Señor. Esta mañana vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga, que Él nos transforme. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, queridos hermanos. Oremos todos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte esta mañana. Y gracias por esta exhortación y este llamamiento que nos haces a una vida de identidad, Señor. En tus manos preciosas encomendamos nuestras vidas y rogamos, precioso Espíritu Santo, que tú obres, que tú hagas en nuestra vida y nos transformes, Señor, de gloria en gloria hasta llegar a esa plena identidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús, esta mañana, con nuestros ojos cerrados, un minuto, cantamos Renuévame, ya no quiero ser igual, Señor. Como una oración. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. porque todo
necesita más de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.